¿Qué es el tribunal del cielo? ¿Y quiénes forman parte? Dios tiene una corte, un consejo, un tribunal de seres creados antes de Adán, y estos forman parte de esta corte que Dios usa para ejecutar sus deseos, sus decretos en toda la tierra, en toda la creación. Y esto es muy interesante, amados. Yo estoy emocionado en este día para compartir con usted y desempacar estos misterios. Y esto es para los que aman el alimento sólido. Si están listos, vamos a entrar. Es una bendición estar juntos estudiando la palabra de Dios como lo hacemos cada jueves, y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina, y a todos los que son nuevos. Déjenos saber ahí en los comentarios, en el chat, si es que está en vivo con nosotros, para darle la bienvenida correctamente. Yo estoy emocionado con este tema, amados, verdaderamente. A mí me emocionan estas cosas. Yo he escrito bastante sobre esto, y algunas cosas son misterios, algunas de estas cosas las podemos entender, están ahí a la disposición nuestra en el texto. Todo lo que tenemos que hacer es leerlo con entendimiento. Yo creo que hoy Dios va a abrir los ojos de nuestro entendimiento para entender algunos de estos misterios bien tremendos. Y estamos hablando de la corte del cielo, el tribunal de Dios. ¿Quiénes son? Y voy a comenzar por el Salmo 82, y abra su Biblia ahí conmigo. Lo voy a estar leyendo en la Reina Valera 1960. Y dice el texto aquí: Dios está en la reunión de los dioses. Algo muy tremendo acá, porque aquí le llama dioses con minúscula. Quiere decir que Él es Dios de dioses. Él es Rey de reyes. Sí, Él es Señor de señores. O sea, vamos aquí con el texto. Dice, Dios está dice aquí, en la reunión. Quiere decir que hay una congregación, una reunión. Se reúnen. Y usted se va a dar cuenta por los textos que yo voy a dar a continuación cómo funciona esta corte. Y voy a estar tocando algunas historias en el Antiguo Testamento, y luego nos vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver una aplicación muy tremenda de algo que Pablo nos dice, que yo creo que esto es algo bien revelatorio, ¿sí? Vamos al texto. Dice, Dios está en la reunión. Diga conmigo reunión. La reunión quiere decir que hay una asamblea, en la asamblea de los dioses. Sí, y estos son seres que fueron creados, como dije en la introducción, antes de Adán. Sí, ¿quiénes son estos seres? ¿Cuál es su función en los cielos, amados? Esto es un misterio bien tremendo, sí. Vamos a seguir con el texto. Dice, en medio de los dioses juzga. Quiere decir que Dios no está solo haciendo su juicio. Él está reunido de estos seres. Y vamos después a nombrar estos seres vamos a nombrarlos por nombre y por categoría. Usted va a ver algo bien tremendo en esto, ¿no? Entonces, Dios está en la reunión, está rodeado de dioses con minúscula, sí, porque solamente hay un Dios con mayúscula. Y a mí me saca a veces de, ¿cómo se puede decir? Me frustra un poquito a veces cuando entro a las redes sociales. Yo entro poco, amados. Yo entro a veces, pongo un mensaje y me salgo, o a veces lo envío, pero a mí me frustra que yo veo gente discutiendo y ponen todo el tiempo, escriben a Dios con minúscula, y eso es algo bien terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que usted va a entender con el tiempo que Dios escribe con mayúscula si usted está hablando del creador del universo. Ahora, con minúscula, dioses son seres. Sí, en medio de los dioses juzga. Verso 2 dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y luego aquí en el Salmo dice Sila, que ya sabemos nosotros lo que quiere decir, que es pausa, silencio. Es parar para meditar lo que leímos. Usted ya sabe eso, pero yo no estoy hablando de eso hoy. Entonces, aquí para comenzar vemos que Dios está en la reunión de los dioses. Sí, le voy a dar otras traducciones aquí para ir ampliando nuestro entendimiento sobre este texto. Y la traducción del lenguaje actual dice, Dios preside, es el presidente, fíjese esto, preside el tribunal del cielo.
Por eso le puse el título del Tribunal del Cielo, o qué es el Tribunal del Cielo, a este tema esta noche. Sí, Dios preside el Tribunal del Cielo y dicta su sentencia contra los dioses allí reunidos. Algo muy tremendo que nos da esta versión, esta traducción. Sí, dice que dicta sentencia. En la Reina Valera 1960 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Dice que juzga en medio de ellos. Pero aquí esta versión dice: dicta su sentencia contra los dioses allí reunidos. Algo muy tremendo acá. No, la Nueva Traducción Viviente dice: Dios preside la corte de los cielos. Acá en la traducción lenguaje actual dice Tribunal del Cielo. Aquí dice la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios preside la corte de los cielos. Pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. En este caso se apega un poquito más a la Reina Valera 1960, que es traducción texto por texto o palabra por palabra. Sí, la Nueva Traducción Viviente es dinámica, que es decir, que traduce idea por idea o pensamiento por pensamiento, para que sea más facilitada la lectura. Pero sabemos nosotros que la Reina Valera es más textual en esto, sí, porque es esto, palabra por palabra, aunque a veces no suene bien. Sin embargo, aquí la Nueva Traducción Viviente da la misma idea, que no está juzgando necesariamente directamente a los dioses que están ahí reunidos, sino que en medio de ellos juzga. No, aquí dice la palabra seres celestiales. Vamos a leerlo otra vez. Dios preside la corte de los cielos. Es decir, que en los cielos hay una corte. Pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Estos son seres celestiales. Usted se da cuenta más adelante que estos seres, como dije ya anteriormente, fueron creados antes de Adán. Quiere decir que antes de Adán ya había una creación. Sí, Adán no fue el primer ser creado, por decirlo así. Adán fue el primer humano, es decir, lo que corresponde a la raza humana. Y lo puso ahí en esta tierra, y luego hizo Dios un jardín y lo puso en el jardín para que fuera jardinero, en otras palabras, para que trabajase, porque el trabajo es una bendición desde el principio, no es un castigo, es una bendición. Por causa de la caída del hombre, el trabajo vino a ser con dolor y con sudor, pero Dios no lo inició así, y eso yo lo tengo escrito por ahí en un libro que se llama Ciudad Jardín. Usted lo puede encontrar por ahí. No, escuche bien esto. Pero tenemos que incluir esta idea porque estamos hablando de la creación. Usted se va a dar cuenta más adelante a esto. Usted va a ver a estos seres observando a Dios cuando Él está creando las cosas acá en la tierra. Pero la creación es mucho más antigua que lo que nosotros vemos en esta tierra, y ya antes de que esta tierra existiera, antes que esta tierra fuese creada, ya Dios tenía una creación más antigua operando desde los cielos. Eso yo se lo voy a mostrar por el texto. Y aquí entraríamos quizás un poquito entre las dos escuelas en cuanto a creación nueva o creación vieja, o algunos le dicen creación joven o creación vieja, y es las dos escuelas que difieren en cuanto a cuándo fue hecha la creación, si fue hecha hace 6,000 años, como algunos aseguran, 6,000 años, contando la genealogía de Adán, o si fue hecha hace millones de años atrás. Sí, bueno, esto entraría en discusión. Pero bueno, no ese es el tema hoy, no ese es el tema exactamente hoy. Hoy estamos hablando de los misterios, de todo lo que tiene que ver con la corte celestial, cómo operan, para qué existen, qué es lo que hacen y cómo esto le afecta a usted. Dicho sea de paso, ¿qué tiene que ver esto con su vida diaria? ¿Qué tiene que ver esto con usted hoy? Porque eso es importante, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya vimos que voy a ir recapitulando pero rapidito, en segundos, para que no se nos vaya nada. Sí, vemos que Dios está en la reunión, que es una corte, en inglés sería un meeting, una corte, un grupo de dioses con minúscula, o de seres, también son seres, dice el texto, seres celestiales, sí, que son parte del consejo de Dios. Este consejo es donde Dios hace decisiones
y ejecuta cosas y ellos forman parte de estas decisiones. Es algo muy tremendo que Dios no hace cosas en un vacuum él solo. Sí, de hecho, aquí es donde viene la opinión de algunos teólogos en cuanto a Génesis, ahí al principio en el capítulo 1, sí, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Algunos hemos creído por años, yo he creído por años que Dios está hablando ahí de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando dice hagamos en plural, no dice voy a hacer, dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Siempre yo he creído de que Dios ahí está hablando de la Trinidad, en otras palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nosotros vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo envueltos en la creación. Sí, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, Juan capítulo 1. Quiere decir que Jesucristo, dice la Reina Valera 1960, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí, y luego verso 14 dice, ahí en el capítulo 1 de Juan, y este verbo se hizo carne y vino a habitar con nosotros. Está hablando de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo era en el principio. Él estaba ahí en la creación. Dice el texto también que por él todas las cosas fueron hechas y todo lo que hay hecho fue hecho. Nada fue hecho sin él. En otras palabras, Jesús es el centro de la creación. Sí, pero también dice ahí que en el principio, dice el texto que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. La palabra se movía en el hebreo quiere decir incubaba. Es como la gallina que se sienta sobre o se echa sobre los huevos para calentarlos y incubarlos, y luego de ahí salen los pollitos. O sea, en la creación dice que el Espíritu de Dios incubaba. En otras palabras, es como la gallina que está sobre los pollitos para que van a nacer. El Espíritu de Dios incubaba sobre la faz de la tierra, sí, se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, ahí vemos Padre, en el principio Dios, Padre. Eso lo estudiamos en paterología. Usted lo puede encontrar por ahí. En el principio, Dios Padre, sí, en principio. Dios creó los cielos y la tierra. Quiere decir, creó, ahí dice que lo hizo de la nada. Hay dos palabras en el hebreo que se usan en cuanto a la creación. Una es cuando dice el texto que Dios creó, en otras palabras, que de la nada hizo algo, y hay otro texto, otra palabra en el hebreo que quiere decir hizo, y más adelante la vemos ahí según vamos avanzando en Génesis, y eso tiene que ver con cuando Dios hace algo con materia que ya Él había hecho antes. En otras palabras, construyó algo. Nosotros los seres humanos creamos en el sentido. Ese segundo sentido quiere decir que nosotros tenemos el don de creatividad. Podemos ser creativos, podemos crear cosas, pero las creamos con cosas que ya existen. En otras palabras, podemos construir algo con algo que ya existe. Somos creativos. En inglés se usa la palabra creators para los que crean contenido. Yo puedo crear contenido, yo puedo escribir un libro, estoy creando contenido. Pero para escribir ese libro tengo que usar el papel que ya existe, tengo que usar la inteligencia que ya Dios me dio. En otras palabras, tengo que usar cosas que ya están hechas. Sí, en el principio cuando Dios crea de la nada. Por eso es que tenemos que hacer la diferencia en cuanto a creación con estas dos palabras hebreas. De la nada quiere decir que eso solamente lo puede hacer Dios. Sí, Dios Padre solamente puede crear de la nada. Bueno, en este caso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ahí dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero déjeme hacer una pausa pequeña aquí para decirle algo que le va a sorprender. Hay algunos teólogos que piensan que cuando Dios dice ahí hagamos al hombre a nuestra imagen, no está hablando necesariamente de la Trinidad o no lo está limitando a la Trinidad, sino que está haciendo partícipe a esa corte, a ese tribunal del cielo en lo que Él está creando. En otras palabras, Dios es el creador, pero tiene este grupo, esta mesa directiva, por decirlo así. Sí, esta mesa directiva, esta corte de seres que participan con Él en lo que está haciendo. Y ahí algunos teólogos creen que Dios inclusive usó a algunos de estos seres en su proceso de crear a lo que nosotros vemos ahora en esta tierra, este mundo que nosotros conocemos. Escuche bien, esto pudiera tener algún apoyo en otros textos que yo le puedo mencionar más adelante o no.
¿verdad? Esto es lo que dicen algunos teólogos, sí. De seguro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están presentes en la creación porque el texto nos lo dice claramente. O sea, ahí no hay discusión. Yo estoy convencido de que hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios está incluyendo ahí, Padre, Hijo, Espíritu Santo está incluyendo a la Trinidad, 3 personas, un solo Dios. Pero yo soy trinitario, no me avergüenzo de ello, no lo escondo, y la doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas principales de lo que es la fe cristiana. En eso no hay discusión. Ahora, escuche bien, si vamos un poquito más allá a creer de que Dios incluyó a estos seres en la creación, es posible porque hay un texto ahí, por ejemplo, en Job capítulo 38, que yo solo voy a leer en un ratito más, donde nosotros vemos ahí a estos seres observando y siendo parte de lo que Dios está creando. Eso nos revela un poco más. Es posible que aparte de que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están envueltos en la creación, o envueltos, diría yo en singular, porque es uno solo, pero dijo hagamos en plural, porque hay 3 personas en uno. Verdaderamente eso es sobrenatural y usted con mente natural no puede explicarlo totalmente, no se puede. Pero ahí está, el texto lo dice y lo creemos. Sí, un Dios en 3 personas. Pero, y no son 3 manifestaciones como algunos afirman por ahí, porque eso es un error. No son 3 manifestaciones, son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero pudiera ser que no solamente es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo ejecutando la creación, sino que hay algunos seres envueltos ahí también. Ahora, vamos a continuar con la corte. Con la corte del cielo, el tribunal del cielo, estos seres, estos dioses con minúscula, estos seres que están envueltos ahí en la corte de Dios. Sí, este Salmo 82:1, que acabo de leer ahora en 3 versiones, se lo voy a dar una 4ª versión. Este está en inglés, se lo voy a poner aquí en pantalla y le voy a leer, se lo voy a traducir porque es muy interesante. Dice: Dios ha tomado lugar en el consejo divino. Aquí le llama consejo, the council. El consejo divino, en medio de los dioses, Él hace juicio. Eso es lo que diría ese texto traducido, ¿sí? Y es la ESV. Entonces ya sabemos que hay una corte, hay un tribunal, hay un consejo, usando varios sinónimos aquí, de seres que rodean a Dios, rodean el trono de Dios, y lo vamos a ver a Él sentado en su trono en los textos que siguen, porque esto es un trono y Dios creó tronos en plural también, dice el texto, después lo vamos a ver y usted se va a dar cuenta cómo esto todo va tomando lugar. ¿Cuántos están emocionados hasta aquí? Dígame si se está gozando, dígame ahí en el chat o en los comentarios si se está gozando en esta hora, porque para mí esto es un gozo, honestamente. Esto es uno de estos estudios que yo me gozo en hacerlo. Hay estudios que, mire, yo siempre siento gozo en compartir la palabra de Dios, usted lo sabe, yo siempre me estoy gozando con el texto, yo amo el texto, amado, yo amo escudriñar el texto, meterme a veces en textos profundos, verdaderamente, porque yo creo que esto es un deseo que tenemos nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios, sí, en entender los misterios de Dios, conocerle más a Él, amado, porque cuando conocemos sus misterios, estamos conociéndole más a Él, estamos conociendo su carácter, estamos conociendo cómo es nuestro Padre Celestial. Sí, ahora, mire, vamos a continuar acá. Dice aquí, y me lo voy a llevar a un evento, al libro de Reyes. Venga conmigo a Reyes. Este evento aparece en Reyes y en Crónicas. Y yo en el pasado lo he mencionado, lo he predicado en Crónicas, pero hoy lo vamos a estudiar en Reyes. Usted se va a dar cuenta quizás por algunos detalles que vemos aquí. Pero aquí vamos a ver a esta corte, a este tribunal en operación, en detalles, cómo Dios está ejecutando ciertas cosas y cómo ellos participan y tienen voz. Inclusive pueden hablar con Dios y referirse a Dios
Una cosa tan tremenda, y algunos de estos seres no son muy buenos, dicho sea de paso, algo muy tremendo. Algunos de estos seres no son muy buenos, son malos. Algunos son buenos, otros son malos. Y están incluidos ahí. De la misma manera, para que usted vaya viendo una visión de esto, de la misma manera que Jesús cuando vino y escogió 12 apóstoles, dice, yo os escogí a vosotros los 12 y uno es diablo, así dijo Jesús. Y tuvo ahí por 3 años y algo, tuvo a Judas, que era diablo, siempre fue diablo. Eso de que algunos dicen que Judas estaba lleno del Espíritu, que Dios lo usó en milagro y que luego Judas se hizo malo. No, Judas no se hizo malo, Judas siempre era malo. Jesús desde que lo escogió siendo malo, lo escogió diablo. Sí, yo escogí a vosotros los 2 y uno es diablo. En otras palabras, ya era diablo. Ahora, después dice la palabra que el diablo entró en él. Fue más diablo todavía, pero era malo, quiero decir. Era opositor desde el principio. No, escuchen esto. Jesús se sienta en su corte, en otras palabras, con sus 12 apóstoles, porque esa es la manera en que Dios trabaja. Dios trabaja siempre con un equipo a su alrededor. Esto es una cosa bien tremenda. Y Jesús, sentado, usted lo ve sentado ahí con sus apóstoles y están, no sentados en una mesa como las pinturas de la Santa Cena, porque en el Medio Oriente en esos años ni usaban mesas. Algunas cortes romanas ya se usaban mesas, pero lo más posible es que la Santa Cena estaban sentados en el piso. Dicho sea de paso, para que se vaya haciendo una idea de que esa idea de que estaban en mesas, y si habían mesas eran unas mesas muy bajitas que habían, porque en el Medio Oriente en ese entonces se sentaban en el piso, más en la cultura de Jesús, que era una cultura aramea, venía de Aram, de allá de Damascus, de donde viene el arameo, de algunos pueblitos de ahí de Siria. Y había una influencia de Siria en los días de Jesús, en la familia de Jesús, en la cultura de Jesús. Ahí, de hecho, nosotros tenemos muchas porciones del texto bíblico en arameo, por eso. Ahora, y usted sabe que los textos bíblicos están en hebreo, griego y algunas pequeñas porciones en arameo. Ahora, escuchen esto. Y Jesús hablaba arameo, que es un idioma muy raro, muy limitado, que todavía existe en unos pequeños lugares, unos pueblos de Siria. Quiero que usted lo sepa, que todavía se conserva. Inclusive hay creyentes que se reúnen y hacen los servicios en arameo todavía, dicho sea de paso. Pero bueno, yo no son ortodoxos, son de iglesia ortodoxa, de esa iglesia ortodoxa. Ahora, escuchen esto. Para no desviarme del tema, simplemente le estoy dando algún poco de colorido a esto para que usted vaya entendiendo todo lo que rodea esta cuestión. Sí, vamos aquí al texto, dice 3 años. Venga conmigo. Primera de Reyes, capítulo 22, dice 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Usted sabe que Dios a veces se ponía de parte de los sirios, aunque Él es el Dios de Israel. ¿Se acuerda de Naamán, el sirio? Dios dice que había dado muchas victorias a Naamán. En otras palabras, a veces Dios se pone de parte de tus enemigos. Ustedes tienen que entender eso desde ahora. Yo tengo un mensaje por ahí que se titula Cuando Dios se pone de parte de tus enemigos. Es algo bien tremendo. Dios le levantó a Salomón, por ejemplo, al enemigo. Le digo, te voy a levantar enemigos para madurarte. En otras palabras, amado, Dios te levanta enemigos para madurarte. Eso es completamente bíblico. Y Él no te los quita. Dice el Salmo 23, dice David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, en presencia de mis angustiadores. En español dice, la Reina Valera dice, en presencia de mis angustiadores. En inglés dice, in the presence of my enemies. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mi enemigo. En otras palabras, Dios no te quita los enemigos, Él te sirve la mesa delante de ellos. Un detalle que te di ahí, porque en la corte tú vas a ver algunos ahí que no son muy amistables. ¿Cómo se dice? Amigables, por decirlo así correctamente sería, ¿no? ¿Cómo se dice esa palabra en castellano? Ahora dice, verso 2, y aconteció al 3er año que Josafat, aquí está Josafat, que es un buen rey de Judá, estaban los reyes del norte, los reyes del sur, y déjeme leerle el texto, amado, para que usted vaya viendo el contexto entero, ¿sí? Yo sé que los que están conmigo hoy estudiando la palabra de Dios son gente de paciencia y son gente que puede escudriñar conmigo el texto. La gente que va de pasada, que quiere algo rápido, por lo regular no viene a este estudio bíblico, ellos van a otros lugares donde le dan cosas rápidas ahí. Pero aquí cocinamos la comida despacio porque es buena.
para la gloria de Dios, no porque la esté entregando yo, amado, es por la misericordia de Dios que el Señor nos da un buen maná para que nosotros crezcamos unidos por las coyunturas. No, escuche, dice aquí, dice, Josafat, rey de Judá, acuérdense que estaba dividido el reinado y estaban los reyes del norte, reyes del sur. Josafat era rey del sur de Judá. Dice, descendió al rey de Israel. El rey de Israel era el reinado del norte, eran las tribus que estaban unidas ahí en el norte o las tribus que estaban alrededor del rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Que decir que el rey de Israel quiere ir contra el rey de Siria por la ciudad esta de Ramot de Galaad para reconquistarla. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. En otras palabras, somos hermanos, somos el pueblo, somos los descendientes de Jacob, los hijos de Israel. Verso 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Por qué razón? Porque Josafat tenía temor de Dios, no quería hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Entonces consulta al Señor, consulta a Jehová para ver si es la voluntad de él que vayamos a la guerra o no. Se dice el verso 6, entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales él dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Consultó con 400 profetas privados del rey. Eso me suena a mí como hoy en día que hay muchos profetas por ahí, entre comillas, o pseudo profetas, muchos que están usando el título de profetas. Sí, y ellos dijeron, sube, de hecho yo lo he compartido con algunos de ustedes, hace tiempo estaba predicando en una iglesia acá en el norte de la ciudad de San Diego y de pronto llega un varón con un ropón largo y traía en la mano una vara y una barba larga por acá. Y el pastor me lo presenta y me dice, mira, aquí está el profeta fulano. Y de veras. Dice, sí, él es el profeta local aquí. Él nos guía el rumbo, nos dice. Y el profeta me da la mano y me dice, mucho gusto, yo soy el profeta fulano de tal, y me dice su nombre. Y yo le digo, bueno, mi nombre es J. Pérez y yo soy astronauta, le dije yo. Dice, ¿cómo que astronauta? Sí, yo soy astronauta, sí. Dice, tú no eres astronauta. Le dije, tú tampoco eres profeta, le dije. Si tú eres profeta, yo soy astronauta. Pero yo no soy astronauta. Entonces tú tampoco eres profeta. Pero bueno, así empecé esa relación. Luego me tuve que subir al púlpito a predicar y predicarle, y ahí estaba el falso profeta sentado. Y hay muchos por ahí que dicen que ser profetas. Y ahí habían 400 profetas sentados a la mesa del rey. Eran profetas que eran profetas pagados, eran profetas de oficio, como hay hoy en día ministros que son pagados, que son de oficio. Sí. No, dice aquí, y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Los 400 estaban de acuerdo y estaban diciéndole al rey, sube que te va a ir bien, ve a la guerra, te va a ir bien. Los 400 estaban hablando lo mismo, la mayoría tenía la razón. Usted tiene que tener cuidado porque no necesariamente la mayoría siempre tiene la razón. Presta atención a esto. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? En otras palabras, Josafat sabe, y Josafat era un buen rey, dicho sea de paso, diferente a Acab, diferente a Acab, que era esposo de Jezabel, y Jezabel controlaba y manipulaba las cosas. Josafat es un hombre que tiene temor de Dios, y él dice, que yo quiero oír verdaderamente la palabra. Yo a estos 400 yo no les creo ni papas. Eso estoy diciendo yo, eso no lo dice la Biblia. Pero yo no les creo nada de son 400. Le tienen miedo al rey, dicho sea de paso, tienen que decirle lo que él quiere. Entonces, ¿hay aquí alguien que de verdad podamos consultar a Jehová? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón. Fíjense que el rey sabe. Dice, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla. En el hebreo es Micaías ben Imla, hijo de Imla.
mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Ahí hay que prestar atención, porque este es alguien que no se deja comprar, que no tiene precio, que predica la palabra o profetiza la palabra del Señor, o lo que oye de parte de Dios. Y a un rey que está en desobediencia, este profeta le decía las cosas que el rey no quería oír. Usted tiene que prestar atención al predicador que te dice las cosas como son. No necesariamente alguien que está resentido y todo el tiempo está amargado y todo el tiempo está diciendo cosas malas. No, para nada. Pero, porque hablamos buena nueva y el evangelio es buena nueva. Y es buena nueva de esperanza. Y estamos en un pacto de gracia fundado sobre mejores promesas. ¿Verdad que sí o no? Pero hay que predicar el texto como es. Como es. Y a veces tenemos que decir cosas que la gente no quiere oír. Verdaderamente. ¿Y a quiénes vamos a obedecer? ¿Y a quiénes vamos a ser fieles? Bueno, los que son asalariados tienen que predicar lo que la denominación les dice o lo que sus jefes les dicen. Ahí, algunos lugares están las cosas al revés y los diáconos, en vez de estar sirviendo las mesas y atendiendo a los huérfanos y a las viudas, los diáconos son los que mandan. Ellos son la directiva. Ellos le dicen al pastor lo que tiene que hacer. Y algunos pastores tienen miedo. Yo estaba una vez predicando en una iglesia acá, hace muchos años, en una iglesia grande. Eso fue en los años 80, principios de los 90, como el 91, 92 por ahí, como en el 90, como el 91, no, el 90, en el año 90 fue por ahí. Y me invitó a predicar y el pastor me invitó a la oficina y me dice, quiero hablar contigo. Y le dije, ¿en qué puedo servir? Y dice, bueno, mira, no quiero que digas esto, ni que digas esto, y que ni digas esto, porque yo he visto que tú dices estas cosas en otros lugares y yo no quiero que aquí la gente se me ofenda y luego dejan de diezmar. Híjole, qué tremendo, qué terrible. Porque se ofenden y se me van. Eso yo quiero que tú la lleves calmado, dice, y hables cosas buenas. Y yo en ese momento le dije, bueno, la cosa es que usted a mí no me paga. Yo joven, posiblemente hoy en día le diría lo mismo con un poco más de respeto. Yo le hubiera dicho hoy en día, no, gracias, pero mejor esto me retiro para no crear problemas. Pero yo joven era un poco más, quizás más duro, porque eso sucede. Usted ve a Isaías al principio de su profecía que es duro y al final de Isaías lo ves más tranquilo, más calmado. Siempre diciendo la verdad, por supuesto. Pero esa vez yo le dije, ¿sabe qué? Yo no trabajo para usted no me paga a mí. Yo voy a hablar lo que el Señor me dé. O puedes cancelarme o me puedes dejar subir al púlpito. Pero si me dejas subir al púlpito, yo voy a decir lo que el Señor me da. Y el hombre tuvo miedo porque ya me tenía anunciado, había hecho unos pósters y había hecho anuncios y imagínense, la gente me vio entrar, ya sabía que yo estaba ahí, entonces si me iba a crearle más problemas, entonces dijo, bueno, súbete. Entonces dice, medio preocupado el hombre. Verdaderamente yo di la palabra de Dios, yo enseñé, prediqué lo que el Señor me dio, hubo gente que fue muy edificada, fue bendecida, pero él no me pudo comprar. Y le voy a decir una cosa, amados, se paga un precio alto por ser fiel al llamado y se paga un precio alto por mantenerte tú fiel a lo que Dios te llamó a hacer y no desviarte y no dejarte persuadir por la corriente. Mire, yo acabo de predicar, de enseñar un mensaje sobre el ministerio de la mujer el otro día, hace unos días, y yo estaba orando y yo sé que mucha gente va a estar en disgusto porque hay una corriente popular que dice lo contrario, pero la corriente popular no es bíblica. Entonces yo tengo que obedecer al Señor y predicar lo que es bíblico. Y en ese mensaje yo entré a enseñarlo sabiendo que iba a perder gente. Yo sabía que enseñando el mensaje iba a perder a una cantidad de gente porque hay gente que y había gente que estaba escuchándome y siguiéndome por algún tiempo y claro, algunos se enojaron y dijeron, no, yo no voy a seguir aquí porque me dijo lo que yo no quería. Pero yo le tengo que decir a usted lo que dice el texto bíblico. Por ahí está el estudio, usted lo puede encontrar. Entonces, gloria a Dios. Porque al final hay una recompensa. Si no es en esta tierra, va a ser una recompensa en la eternidad por haberte mantenido fiel al llamado. Y esto es un consejo para todos los predicadores jóvenes, los que se están preparando en el Instituto Bíblico acá en la Facultad de Teología Latinoamericana. Mi consejo, amados, ¿sabe qué? Vale la pena servir a Dios, ser fiel a quien te llamó. ¿A quien diga amén por ahí? ¿A quién está de acuerdo con esto? Gloria a Jesús, aunque sea uno o dos que estén de acuerdo con esto, con eso yo me voy a gozar. Dígalo ahí. Yo sé que más de uno o dos sí están de acuerdo con lo que estoy diciendo. No, escuche bien esto. Y si no está de acuerdo, yo solo voy a decir de todas formas, porque, bueno, es lo que dice el texto, ¿sí? Micaías, hijo de Imla. Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco.
porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, note este detalle aquí, cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Ahora es cuando esto se empieza a poner bueno. Mire, esto es tremendo. Bueno, lo que hemos dicho está bueno, pero aquí vamos a ir entrando ya, acercándonos al tema de la corte celestial. Dice aquí, Samaria, dice, puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Los profetas falsos. Y Sedequías, como hoy en día, amado, que hay muchos que dicen lo mismo y repiten lo mismo y unos lo aprenden de otro, es terrible. Sedequías, hijo de Naana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sube, te irá bien. A los que me irritan dicen paz tendréis, dice el texto. Si hay de los profetas que os profetizan, dice, os alimentan con vanas esperanzas, dice. A los que me irritan dicen paz tendréis. Qué terrible. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. En otras palabras, te estamos comprando. Dile lo que quiere oír. Y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. En otras palabras, Micaías le dijo, ¿sabe qué? Si tú quieres ir a la guerra, dale. Vete a la guerra. En otras palabras, if that's what you want to do, si eso es lo que quieres hacer, hazlo. Sí, ve. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? El rey sabía que Micaías no le estaba prestando atención. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Qué le dijo Micaías? Ahí le dio la palabra. Ok, esta es la palabra del Señor. Se van a morir todos, van a ser derrotados. No quieren oír eso, pero eso es lo que le dijo el profeta. Verso 18, venga aquí, porque presta atención, amado, porque aquí es donde está la joya. De lo que aquí están, estos son perlas. Escuche bien esto. Dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová, venga conmigo acá, preste atención a esto, porque aquí entramos a la corte celestial. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová, es vidente. Acuérdense que el profeta en el Antiguo Testamento es vidente, ve las cosas que va a hablar. La profecía en el Nuevo Testamento, en los dones del Espíritu, es diferente. Sí, el que habla por don del Espíritu en el Nuevo Testamento es impulsado a hablar, no necesariamente a verlo.
Sí, muchas veces yo diría que el profeta, no el profeta, amado, olvídese de eso. Yo diría que el don de profecía en el Nuevo Testamento va, bueno, la Biblia dice que es para consolación, exhortación y edificación, solamente 3 cosas. Ningún profeta, nadie te puede en el Nuevo Testamento decir a ti, no, porque va a pasar esto, que va a un terremoto, que viene esto, que lo otro, esos eventos, profetizar eventos futuros, nada de eso, de esa manera no. Dice la palabra que es para consolación, exhortación y edificación. Estas cosas ocurren enlazadas con la palabra de Dios, porque tenemos el texto escrito, tenemos el texto completo, revelado, amado, la voluntad de Dios, la mente de Dios, aquí en el texto bíblico. Sí, pero en el Antiguo Testamento era evidente. Venía el Espíritu de Dios sobre el profeta, luego se levantaba y se iba. No residía. Nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. En el Antiguo Pacto, los que estaban ahí no eran guiados a toda verdad por medio del Espíritu, porque el Espíritu no habitaba dentro de ningún creyente. Venía sobre el profeta. El profeta veía. Vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército. Aquí está, amados. Todo el ejército de los cielos estaba junto a él. ¿Dónde estaba Jehová sentado? Dice aquí, ¿en su qué? Dígalo conmigo, en su trono. Trono. El Señor creó tronos, pero este es en singular el trono de Jehová, el trono del Señor. El Señor está sentado en su trono. Como decía el corito antiguo, Jehová está en su trono. Alábale que él vive. ¿Se acuerdan de ese corito? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bueno, los más viejos, ¿no? Alábale, alábale, alábale que él vive. ¿Sí se acuerdan de ese corito? Eso lo cantábamos allá hace 40 y algo de años. El Señor está, hay una versión que decía, Jehová está en su templo, alábale que él vive, pero algunos decían en su trono. Bueno, dice aquí, yo vi a Jehová sentado en su trono, que sí que Micaías tuvo una visión del trono de Dios. Venga conmigo, presta atención. Y todo el ejército de los cielos. ¿Quién es el ejército de los cielos? ¿Se acuerdan lo que leímos en los Salmos? Salmo 82, 1 y 2. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Dígalo conmigo, Dios está en la reunión de los dioses. Dice la traducción lenguaje actual, dice Dios preside el tribunal del cielo. Dice la nueva traducción viviente, Dios preside la corte de los cielos. Él es el presidente. Ahora Micaías ve, dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. ¿Quién es el ejército de los cielos? Dios tiene a una cantidad de seres que le rodean, que rodean su trono. Se tiene una mesa directiva, tiene seres y tiene ejército. No, venga conmigo acá. Dice, todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda, a los dos lados. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab? Acab es el rey de Israel, ya le mencioné el nombre anteriormente, es el esposo de Jezabel. Jezabel era la mujer que controlaba el reino. Acab era como dicen en México, amado, un mandilón. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Un hombre que tiene el mandil puesto todo el tiempo. Suena machista, ¿no? Pero así dicen en México. Era un mandilón, era alguien que su mujer lo gobernaba, lo mandaba, hacía con él lo que quería porque ella lo podía controlar. Por eso, de ahí es donde la palabra menciona el espíritu de Jezabel. ¿Qué cosa es el espíritu de Jezabel? Yo tengo un mensaje, un estudio completo acá en el canal sobre lo que es el espíritu de Jezabel. Usted lo puede encontrar ahí. Para que suba y caiga. Dice, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga? Esto es lo que está sucediendo en la corte del cielo. ¿Quién inducirá acá? Acuérdense bien, Jehová está sentado en el trono, está rodeado de ejército, el ejército celestial. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu. Note aquí en la corte celestial estos caracteres que están aquí. Muy interesante. Salió un espíritu, ahí en la corte celestial, salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Quiere decir que, aquí hay algo muy tremendo, que Dios está sentado en su corte celestial y estos seres que están ahí con él a su derecha e izquierda, están ahí rodeándole, su mesa directiva, digamos, por decirlo así,
o su consejo, como dice el texto. Tienen voz, dan opiniones. Presta atención acá, que Dios está escuchando y les pregunta cosas, y estos seres tienen opiniones. Algunos seres de estos son buenos, otros son malos. Después vamos a ver a Satanás envuelto ahí, usted verá. Pero bueno, dice un espíritu, salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Quiere decir que Dios le está preguntando a este espíritu, le está preguntando cómo le vas a hacer. Quiere decir que Dios está permitiendo la opinión de este espíritu. Está permitiendo su opinión. Esto parecería como una democracia. Sabemos que no, porque Dios hace lo que Él quiere. Yo soy Jehová y hago lo que yo quiero. Dios es soberano. Él no puede ser influido por nada ni por nadie. Pero Dios en su sabiduría tiene seres a su alrededor a los cuales Él les permite hablar y les permite tener ideas. Sí. Y este espíritu le dice, yo lo voy a hacer. Y Dios le dice, ¿de qué manera lo vas a hacer? Y le dice, verso 22, Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Quiere decir que esos 400 profetas que estaban hablando ya estaban tomados. En otras palabras, había un espíritu que los estaba influyendo. Pero este espíritu no venía del infierno, ni venía de ningún otro lugar, venía de la corte, del tribunal del cielo. Un espíritu malo venía del tribunal del cielo. Preste atención, porque tenemos que entender la soberanía de Dios en todo. Y hay gente que piensa que en el cielo solamente hay angelitos volando, con arpas, cantando cantitos. Y no es así. Hay seres bien raros. Le voy a hablar un poco más de eso hoy. Dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Dios está usando a un espíritu que es mentiroso. Mire bien esto, que está sembrando mentira en la boca de 400 profetas falsos para que Dios realice su perfecta voluntad, su decreto. En otras palabras, usted dice, pero eso no es limpio. ¿No es limpio para quién? El espíritu es malo, es un espíritu de mentira. Seré espíritu de mentira, dice. En otras palabras, voy a hacer algo que no está bien para alguien que está peor que esa capa. Y él dijo, le inducirás. Él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Eso es lo que le dijo Dios. En otras palabras, pon espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Dice, seré espíritu de mentira. Ponte en la boca de sus profetas. Y Dios le dice, lo inducirás, dice, y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Cuántos están gozando? Vamos más. Dice, ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira. ¿Quién lo puso? Jehová, usando a este personaje, a este espíritu que salió ahí de la corte. Dice, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. En otras palabras, le está diciendo Micaías a Acab, tus profetas son mentirosos. Y son vasos de ira, amados. En otras palabras, preparados para perdición desde el principio. Entienda esto. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Aquí van a venir los arminianos, mis hermanitos que están confundidos. Hermano, pero usted me va a decir que no se pueden arrepentir, no pueden cambiar. No se pudiera haber Judas arrepentido y cambiar. No, amado. Era un vaso de perdición. Era un hijo de maldad, preparado para hacer el mal. Desde el principio. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer el bien. Y eso son cosas que a nosotros nos cuesta trabajo entender. ¿Sí? Entonces se acercó
Sedequías, hijo de Keanana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por qué se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Ahí le profetizó también al profeta falso. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echa a este en la cárcel y mantenerle con pan y de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Quiere decir que aún así el rey Acab no le creyó. Lo que yo quiero mostrarle a usted en este pasaje, y donde yo me quiero concentrar, por aquí hay una cantidad y una multitud de enseñanzas aquí, una multitud de enseñanzas. Pero, y yo he hablado sobre este pasaje en varias ocasiones tocando otros temas, porque hay mucho de dónde sacar aquí. Pero, por el Espíritu Santo, por supuesto, porque uno no inventa los mensajes, el Señor lo mueve a uno a escribir lo que uno va a enseñar. Pero escuche bien esto. Escuchen esto. Aquí mi asignación hoy es mostrarle a usted cómo opera esa corte celestial. ¿Cuántos están aquí? Dígame que está gozándose. Ahora, vamos a ir a Job. Vamos a entender un poco más sobre la operación esta de estos seres que forman parte de la corte de Dios. Y venga conmigo aquí a Job capítulo 1 verso 6. Oye bien, este pasaje usted se lo sabe, yo sé que muchos de ustedes hasta se lo saben de memoria, pero voy a recordárselo para poder ver algo más en cuanto a por qué este pasaje está ahí y en contexto a lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Verso 6, Job capítulo 1 verso 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Delante de quién? De Jehová. ¿Quién dice aquí? Los hijos de Dios. Yo hablé y dedico un estudio cuando hablé de los gigantes, la serie de Gigantes y Ángeles Caídos. Ahí está en el canal, usted la puede encontrar. Y ahí hablo de quiénes son los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres. ¿De dónde vinieron los gigantes? Habían gigantes en la tierra y luego le nacieron gigantes, y lo explico bien en detalle. Los nefilines o los nefilins, que fueron híbridos, que salieron de la relación de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Usted diría: bueno, los ángeles no pueden procrear. Yo hablo de todo eso en ese estudio, usted lo puede encontrar ahí en el canal. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Aquí le dice los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Mire bien esto acá. Vinieron a presentarse delante de Jehová, que es decir, que el Señor está sentado en su trono. Imagínenselo otra vez, como lo vimos ahí en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 22. Imagínenselo otra vez. El Señor sentado en su trono y de pronto vienen a presentarse delante de él. Esto es una corte, amados. ¿Se acuerdan los reyes? ¿No ha visto usted quizás algún documental o alguna película donde hay un rey y el rey está sentado en un trono, un lugar más alto, y luego vienen ahí a presentarle situaciones y está la corte alrededor de él y desde ahí está haciendo decisiones de lo que se hace en el reino? Sí. Nosotros estamos en un reino. Sí, estamos en el reino de su amado Hijo. Hemos sido traspasados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hoy estamos reinando nosotros con Dios y el trono está arriba en los cielos. No es el tema de hoy, pero ahí le toco eso ahí. De eso hablo ahí bastante en todo lo que hablo del reino aquí en este canal. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás, la palabra Satán, significa en el original acusador. Es lo que significa en el hebreo. Satanás, Satán. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En otras palabras, ¿quién inicia el diálogo? No fue Satanás, fue Dios. Dios es el que le dice a Satanás: ¿no has visto a Job? Porque ya Dios tenía un plan con Job.
y iba a usar a Satanás. ¿Por qué? Porque es criatura y Dios puede usar a toda la creación. Puede usar a un burro para hablar, amados. Dios puede usar a quien Él quiera. ¿Sí? Y hay personas que presentan a Satanás como un ser, como un ser individual que tiene que hace todo lo que quiere como Él quiere y como si fuera un igual a Dios, como un ring de boxeo que hay dos contrincantes, bien y el mal. Pero eso no es así. Satanás es un ángel creado por Dios. Dios lo creó y Dios puede exterminarlo cuando Él quiera. Pero en su propósito hay algo ahí. Yo he creado, dice Isaías, he creado al destruidor para destruir. El que tenga entendimiento entienda lo que estoy diciendo. Dice aquí, no hay otro como en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. En otras palabras, amados, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, aquí vemos la corte del cielo otra vez. Está Dios sentado en su trono. Vienen los hijos de Dios, que son, en este caso hijos aquí es creación, es criaturas. No estamos hablando de hijos en el concepto de nuevo pacto, que son los que no fueron engendrados de sangre y carne, los que nacieron, los que tienen potestad de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios, que somos nosotros, que hemos sido adoptados, que somos salvos, que Dios nos ha concedido la vida eterna por gracia. No es hijo de Dios en ese contexto. En este contexto acá en Job está hablando de criaturas que sí fueron creados por Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, aquí estamos viendo otra vez en operación la corte. De la misma manera que usted vio allá en Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 22. La misma manera que usted vio a un espíritu que salió y se puso delante de Dios, dijo, yo voy a hacer el trabajo. Yo soy voluntariamente, en otras palabras, yo me ofrezco para hacer el trabajo. Aquí, de igual manera, vemos que otro espíritu malo, que es Satanás, está ahí y entra ahí delante de la presencia de Dios con la corte y entonces Dios lo está usando para ejecutar, para hacer algo. Vamos a ver algo más y vamos a profundizar un poquito más y y no me voy a tardar mucho más, amado, voy a ir cerrando esto poco a poco, pero no quiero tardarme mucho, pero quiero sí cerrar la idea bien completa, que a usted le quede todo esto bien claro. Venga conmigo a Job, capítulo 38, capítulo 38 de Job, y otra vez seguimos leyendo en la Reina Valera 1960, y dice aquí, verso 5, ¿quién ordenó sus medidas? Está hablando de la creación. Mire, venga aquí. Vamos al verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Este es el Señor hablando. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Está hablando de la creación. Cuando Dios estaba creando la tierra, dice que extendió medidas, cordel como un albañil, como un constructor que tiende medidas. Ahí nos da un detalle en cuanto a la creación. Cuando Dios estaba haciendo la tierra, cómo la hizo y cómo fue algo bien tremendo. Hay una arquitectura aquí. Sí. Los masones, y yo no estoy hablando nada a favor de ellos para nada, y no estoy presentándolos como cristianos ni creyentes para nada. Ellos son una fraternidad o un grupo fraternal que ha existido por siglos, dicho sea de paso, con un montón de cosas que son misteriosas y ocultas. Para nada lo estoy defendiendo. Pero ellos le llaman al creador, ellos le llaman el gran arquitecto. Eso lo noté yo.
en un lugar acá en Los Ángeles, en California, y tenía un símbolo y le llaman el gran arquitecto. Supe eso porque un tío mío era masón y me dijo cómo estaba eso. Luego ese tío mío se entregó a Cristo y bueno, hay una historia ahí tremenda. Pero el gran arquitecto, ¿por qué dicen el gran arquitecto? Bueno, los masones son son constructores, son personas que trabajan la piedra por siglos, ¿sí? Por eso le dicen mason, porque viene de piedra en el inglés también. Ahora, gran arquitecto, bueno, es que Dios es arquitecto. Hay una figura de esto en Pablo, cuando Pablo habla de poner el fundamento en la iglesia, dice yo fui el perito arquitecto, dice, y puse el fundamento. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Ve la arquitectura ahí? Hay una figura de Pablo, él poniendo fundamento sobre las cosas que el Señor le había revelado en cuanto a la gracia. Ahora, Dios es, sí, en este caso, posiblemente en esta, no sé cuántas cosas tendrán ellos razones, posiblemente es la única, yo no sé, ahora no los conozco bien, pero en eso sí, Dios es arquitecto. Y ahí hay una arquitectura aquí. Ahora, dice aquí, Dios ordenó su medida y lo sabe, dice, ¿y quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? La base de la tierra. ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba. Venga aquí conmigo a las estrellas del alba. ¿Quiénes son las estrellas del alba? Alabando. Que si cuando Dios hizo la tierra, las estrellas ya estaban. O estará hablando de ángeles, porque a veces el texto habla de ángeles como estrellas caídas, ángeles caídos. ¿Será eso? Lo voy a dejar ahí de tarea. Del alba. Pero lo que me interesa aquí. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Cuáles hijos de Dios? Si todavía Dios no ha creado a Adán, todavía no ha creado seres humanos en la tierra. Es que ya Dios había creado otros tipos de seres. Digamos, vamos a usar el lenguaje por unos segundos. Vamos a usar el lenguaje de Tolkien, el que escribió, no sé si usted vio la serie o las películas del Señor de los Anillos. Yo sé que ustedes son demasiado santos y jamás han visto una película en su vida, ¿sí? Últimamente yo en estos últimos añitos yo casi no veo nada. A veces estoy extraído, inclusive de noticias. A veces leo algunas cosas para mantenerme al tanto de lo que está pasando acá en esta creación, ¿no? Pero en cuanto a noticias me refiero, pues no tengo mucho tiempo para estar viendo películas de entretenimiento, pero eso fue una película que yo vi hace años y me gustó mucho. Y Tolkien era un creyente cristiano. Sí, al igual que C.S. Lewis. Y ellos escribieron fantasía. Pero usted ve en sus películas, en esa fantasía usted ve tipología bíblica. Usted ve tipos, usted ve sombras, usted ve figuras y temas bíblicos y principios bíblicos y enseñanzas bíblicas dentro de la película. Y a mis hijos les gusta mucho, yo sé de paso, y lo hemos juntos visto. Después de eso la volvimos a ver otra vez, la serie. Bueno, una serie como son 3 películas bastante. Se llama El Señor de los Anillos, Lord of the Rings en inglés. Y él ahí, en esta película, él presenta diferentes, digamos, creaciones o razas. Están la raza de los enanos, están la raza de los elf, los que tienen ¿cómo se dice? Las orejitas así para arriba de pico, no sé cómo se dice en español, elf. Están los monstruos, que son otro tipo esos son como demonios, y están los humanos, los hombres. Está la raza de los hombres, está la raza de los elf, está la raza de los enanos. Él creó diferentes razas, inclusive él creó lenguajes para su serie, para sus libros de El Señor de los Anillos y algunos otros que hizo. Escuchen esto. Es interesante que en esta película del Señor de los Anillos hay razas. Y así se ve en la creación. Son como si fueran razas. Por decirlo así, ¿no? Hay seres creados. Entonces, en la creación hay querubines, hay serafines. Le voy a enseñar algo. Venga conmigo a
para darle una figura más en Isaías, y entonces le voy a hablar algo sobre los ángeles antes de terminar. Dicho sea de paso, yo hablo bastante de esto en angelología, la doctrina de los ángeles. Aquí está, se lo voy a mostrar, amados, y le voy a decir algo bien tremendo. Aquí está, angelología, la doctrina de los ángeles. Y acá yo hablo de todo esto. Hablo de los tronos, que son tronos, seres creados, los diferentes seres creados, los diferentes tipos de ángeles que hay, arcángeles, cuando hay alas, cuando vuelan, cuando no vuelan. Todo eso yo lo explico acá en este libro, que es la doctrina de los ángeles, sí. Y usted puede conseguir el libro, le voy a dejar el enlace ahí debajo. Y esta es parte de Teología Sistemática para Latinoamérica. Este es más grande porque aquí están los 11 ramas de la teología sistemática, y este sí es un libro grande, tiene 780 páginas. Si usted es predicador, este es un buen libro para consulta. Buena doctrina, todo lo que es doctrina bíblica, aquí está en Teología Sistemática para Latinoamérica. Le voy a dejar el enlace ahí en la descripción, y también para el curso. Hay varios cursos ahí de Teología Sistemática, pero el curso sobre los ángeles, ahí está también, usted lo puede a acceder. Le voy a dejar el enlace ahí en la descripción. Vamos a Isaías, vamos avanzando. Antes de concluir hoy, quiero dejar algunas joyitas todavía por acá. Y si usted viene conmigo, abra ahí Isaías y vamos al capítulo 6. Mire algo bien tremendo aquí en Isaías capítulo 6. Vamos a leer 3 versículos. Dice: en el año que murió el rey Usías. Ay, Urías, estoy hablando de Urías. Urías era el capitán de allá de David, que era el esposo de Betsabé, a quien mandó a matar David. Estoy hablando de Usías. Aquí el texto dice, allá que él era Urías. El rey Usías, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Este es Isaías, este es el profeta Isaías, otra vez vidente, viendo algo. Dice, vi al Señor sentado sobre un trono y sublime, alto y sublime. El trono del Señor era alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y usted ve la figura de templo, usted va a ver ese templo después en la Nueva Jerusalén. Usted ve descender del cielo el lugar donde Dios va a habitar por la eternidad con nosotros, y va a reinar desde la nueva ciudad, desde la Nueva Jerusalén. Pero ahí vemos una figura, ¿no? Que es ciudad-templo, en otras palabras, o por decirlo así, un templo, templo en una ciudad, jardín, por decirlo así. Vemos la figura de templo todo el tiempo. Cuando vimos el tabernáculo, cuando vemos el templo de Salomón o el templo de Herodes, lo que nosotros estamos viendo ahí son figuras del templo celestial. No, venga conmigo acá. Un trono alto, dice, el Señor está sentado sobre un trono. Venga conmigo aquí, diga trono. Otra vez aquí vemos el trono. Acá en lo que es angelología le hablo de tronos en plural. ¿Dónde están y cómo son? Porque hay tronos en la creación. Sentado en un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí vemos faldas, como una vestidura larga. Por encima de él había, dice, serafines. Ahí hay seres. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Por qué cubrían sus rostros? Porque estaban delante de la presencia del Señor y tenían que cubrir sus rostros, porque esa presencia incandescente. Se recuerda que Moisés tenía que usar un velo porque cuando él subía y hablaba con el Señor, el rostro le resplandecía de tal manera que los que venían a verlo, usted sabe, eran afectados y tenía que ponerse un velo. Eso es pequeño comparado, Moisés, comparado con lo que sucede en el mismo trono de Dios, en la presencia del Señor. Sí, dice aquí, encima de él había serafines, en plural, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los, ¿qué dice aquí?
ejércitos. Tiene ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Eso es algo bien tremendo. Vámonos al Nuevo Testamento y le voy a dar algo que dice el apóstol Pablo. Bien tremendo. Venga conmigo a Colosenses capítulo 1 y Pablo hace mención aquí de esto. Colosenses capítulo 1, dice, verso 13, voy a leer del 13 al 16, dice, el cual nos ha librado, hablando de Jesucristo, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oh, usted es parte de este reino. Usted ya está en el reino. Hay gente que está esperando el reino en el futuro y están hablando de un reino futuro, amados. No, el reino de Dios está establecido. Jesús dijo, el reino está entre vosotros. No morirán los que están aquí presentes antes de que el reino sea manifestado. En otras palabras, Jesús nos explicó en detalles, anunció el reino que habría de venir y que iba a ser establecido y que fue establecido. Pablo dice, los que laboramos en el reino, estamos nosotros en el reino de Dios. Ahora, por eso podemos que reinar en vida, porque estamos en un reino. Ya estamos reinando con Cristo. Ahora, el trono está en los cielos y el Señor está en el cielo y bueno, se extiende hasta la tierra estrado de sus pies, dice la palabra. Ahora, dice aquí, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Venga conmigo al verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Se acuerda que le dije al principio en la creación? Ahí está Jesús creando. Por Él fueron hechas todas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos en plural y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Visibles e invisibles. Sean tronos, venga otra vez aquí, tronos, ¿qué dice? Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de Jesucristo, y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que no solamente Él hizo la creación, sino que también sostiene la creación. No solamente creó todas las cosas, sino que las sostiene, funcionan porque Él las mantiene funcionando, ¿sí? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, hablando de la resurrección, para que todo tenga para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? En otras palabras, tronos, ya lo leímos acá, en Colosenses, el apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Eso yo lo toco en detalles en el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los colosenses que tuvimos hace un tiempecito atrás, y ahí está el estudio. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Sí, a los colosenses. Pero aquí otra vez vuelve a mencionar tronos. Usted se da cuenta, amado, Dios está rodeado de seres en su trono celestial. Tiene este consejo, ese es el tribunal del cielo. Ya vimos quienes forman parte de esto, y como le dije anteriormente, tengo más acá en angelología, la doctrina de los ángeles, y usted lo puede conseguir. Ahí le dejo el enlace en la descripción. Aquí le voy a dejar más, y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Digo sus vidas, seguimos adelante.